Muy Amén. bien, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las mentiras que son muy sutiles. Queremos tocar el tema del miedo en el contexto de no confiar en Dios, ¿no? No confiar en Dios. Sí. Hablando de esto, Danilo, ¿qué miedos podemos temer? ¿Temor a qué? ¿Temor a qué cosas podríamos tener? Por ejemplo, podría haber el miedo al futuro. Al futuro. El año pasado empezamos esta situación del COVID y se habló de que podía durar 3 meses, 4 meses. Me acuerdo que sacaron unas bromas, esos memes en las redes donde aparecía venta de mascarillas con dibujos de Navidad, ¿no? Con motivos navideños, diciendo ja, 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 así llegaremos hasta diciembre. Y ahora estamos mayo para junio y continuamos con el problema y estamos diciendo, uy, ¿qué futuro me espera? Viene el miedo, ¿verdad? Esa es una de las formas. La otra es, acabamos de hablar de la palabra, pero las personas dicen, bueno, yo leo pero no entiendo. Y si me preguntan algo o si tengo que evangelizar, ¿qué voy a decir? Y me entra el miedo de ser sujeto a burlas, de ser sujeto a una cosa, no, sabes que no te creo y no saber qué contestar. Por ejemplo, miedo, ¿no? También el miedo al diablo, definitivamente, ¿no? El diablo y estar con esta idea y no solamente eso, sino que a lo mejor estoy viendo películas o cosas que me hablan del diablo, que hay muchísimo de eso en la televisión, en el cine, en el Netflix. Y de pronto cuando me acuesto, cuando debería tener mi corazón con gozo y en paz, estoy con esto que acabo de ver, vienen las pesadillas y me levanto muy preocupado y pensando en el diablo. Todos esos tipos de miedo, Marco, podrían ser parte de lo que una persona puede llegar a tener. Ya esto pues es un temor, un miedo que realmente no deberíamos tener los cristianos, Marquito. Es decir, a ver si entiendo un poquito, porque el temor, el miedo se puede enfocar desde varios ángulos, ¿verdad? Hay temores fundados también. A veces yo tengo miedo de algo y pues tengo que huir y eso me salva la vida. Entonces ese es un buen miedo, ¿no? Pero acá estás... Digamos que un poco de miedo y también instinto, ¿no? Instinto de supervivencia, claro. Pero acá el enfoque es que miedo al temor a la gente, miedo a lo que Dios podría representar, porque es como estoy escuchando los comentarios, ¿no? Horizontal, miedo horizontal con la gente, lo que me pueda decir, lo que no me pueda decir, a ser rechazado, a fracasar, a no fracasar, qué sé yo. Ese es un tipo de miedo al que has dicho, ¿no? Otro tipo de miedo sería ¿cuál? El miedo a un juicio divino, siendo creyentes, que me va a aplastar Dios de alguna manera, ¿no? O tal vez podríamos hablar siendo cristianos, ¿no? Tengo miedo del diablo, no hago nada porque de repente el diablo se enoja. ¿No? Hay un miedo que no he mencionado, un miedo que es muy común, es el más fuerte, creo, no poder pagar mis cuentas, no poder saldar mis deudas. Eso es algo que viene y que, bueno, se ha puesto en evidencia justo por esta época complicada desde el año pasado, ¿no? Miedo, 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 no poder dormir y ya se viene, ya se vence. ¿De dónde? ¿No? Y estar con eso encima. Claro, porque hasta antes de la pandemia había un flujo pues de caja, había un cierto crecimiento económico en el país. Obviamente que esa riqueza ha sido mal utilizada por muchos hombres en provincias, ¿no? Pero sí, el Perú estaba generando riqueza por el estado en el que estábamos viviendo, y esa riqueza trae pues inversiones, y las inversiones traen créditos, y salieron de moda los créditos, y te regalaban tarjetas, ¿no? Y mucha gente ha estado reventando las tarjetas sin considerar que esa no era su plata, o sea, tarjeta de créditos es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo. Es muy y ahora peligroso. que se cerraron los negocios, los trabajos, la gente se ha quedado enganchada con deudas de 2 años, 3 años y no saben qué hacer. Creo que por ahí va el tema, ¿no? Ahorita que estamos en esta situación. Así es, Marquito. Entonces, te quedas en el miedo de no poder pagar. ¿Y ahora qué hago? Los números te asustan, ¿no? Y si no pudiste realmente, pues, y comienzan las presiones, las llamadas y todas las cosas que suelen pasar cuando una fecha está vencida,
o a veces hasta por vencer, porque ahora la costumbre es llamarte una semana antes, 15 días antes, te mandan notificaciones ya de que va a vencer, sí. de que va a vencer, entonces ya tienes miedo desde antes, viendo cómo van las cosas, ¿no? Miedo desde antes. Esas cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, acá tenemos algunos comentarios de Mechita, que es interesante porque era una de las preguntas que yo te iba a hacer, ¿no? La pregunta es ¿qué sensación o qué consecuencias puede traer en nosotros el miedo, ¿no? Y creo que Mechita dice, el miedo paraliza, ¿no? Sí, el miedo paraliza. Sí. Tiene razón, mi esposa. Paraliza, congela muchas veces. Bueno, mi miedo, por ejemplo, si bien se te ha pasado muchas clases de miedo, pero mi miedo, siendo yo una persona que ama el mar, por ejemplo, y de pronto estuve un día en una de esas tablas para lanzarte en una piscina honda y con 4 metros de altura desde ese trampolín, y de pronto me quedé congelado. Cualquier vibración que hubiera en la tabla me hacía así. En ese tiempo no conocía al Señor. Yo creo que lo hubiera superado. Aún así sí reconozco hasta dónde llega el miedo. Efectivamente paraliza, te quita todos los reflejos. Claro, y a veces tampoco te deja actuar de manera correcta porque estás enfocado en el miedo en lugar de enfocarte en lo que realmente nos puede salvar, que es Dios, ¿no? Enfócate en Dios y no en el miedo. Y el miedo es real, pero no te enfoques en el miedo. Yolanda dice, o Betty Yolanda dice, el temor a Dios por nuestras transgresiones. Amén. También dice Elena Soto, miedo a las enfermedades. Walter Espinosa nos comenta y nos dice, el miedo no te deja pensar con claridad. Sí, efectivamente, ¿no? Okay. Así que estamos descartando un poquito el miedo que de alguna manera nos dijo Danilo, ¿no? Miedo de repente a la sorpresa, pánico a caerte. Pues si viene un león voraz, obvio vas a tener miedo y tienes que correr, pues hermano, te vas a quedar ahí, ¿no? Para hacer el almuerzo del león. Tienes que correr. Pues ese miedo no, estamos hablando del miedo, de este tipo de miedo que están comentando nuestros hermanos, ¿no? Que paraliza, que nos anula, que no nos deja ser útiles para Dios, ¿sí? Entonces, a ver, Danilo, ¿podemos poner nuestra confianza en Dios para que el miedo desaparezca? ¿De alguna manera puede suceder esto? ¿Qué actitud deberíamos tener nosotros para esto, ¿no? Si estamos enfrentando algo desconocido, ahora mismo estamos enfrentando cosas desconocidas que se vienen, ¿no? Muy pocos tienen trabajos seguros, de repente trabajaban para el Estado, qué sé yo, tenían un negocio, una empresa que ha disminuido trabajadores, pero han quedado, las rentas son bajas, abajo el sueldo, y hay un temor a lo desconocido, a lo que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y la gente dice, huye, ¿no? Huye, viene el lapicito, huye. Vete a otra parte, ¿no? Záfate. ¿Qué actitud debemos tener nosotros? Mira, ahí tenemos un ejemplo buenísimo en el rey David, ¿no? ¿Ya? El Salmo 11, vemos en los versículos 1 y 2. Salmo 11, ya. En este salmo dice David, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Ahí está el huye, ¿no? El versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Pero él dice, en Jehová he confiado. No me digan que huya. Él es en quien yo confío. Estaba molesto David cuando decía esto, Marco. Pero ahí está, es un ejemplo clarísimo de una respuesta que debería tener un cristiano cuando le dicen que salga corriendo y que deje la situación, ¿no? Acá notamos entonces a un David molesto porque le piden que huya, cual ave, cobarde, ¿no? Sí. O sea, evidentemente cuando Dios le ha pedido que haga algo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, él tiene la confianza que el Señor siempre lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a guiar, ¿no? Dios es el refugio del justo y él sabe todas sus condiciones, pero sabe que ante Dios él lo trata y lo lleva y él está siguiéndolo a pesar de sus errores y está detrás del Señor siempre. Entonces, tiene esta respuesta firme. A ver, ¿no? Entonces, estoy fundamentando la idea que estás desarrollando, Danilo, es que David es un siervo de Dios. David no estaba por allí haciendo algo que él quería.
en esta circunstancia del Salmo 11, David tiene una comisión de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Así que vamos a enfocarlo así, y es que tú, yo, Danilo, tenemos un llamado de Dios. Y Dios nos envía, nos dice qué hacer, porque obviamente ya una vez que somos cristianos, eso pienso, ¿no? De repente me equivoco con los que están con nosotros, pero una vez que yo soy cristiano, ya no hago lo que quiero, pues, ¿no? Ya yo dependo de Dios, ¿cierto o no? Dependo de Dios, ¿no? Y tengo libertad al depender de Dios, tengo un gozo, tengo una libertad de poder hacer las cosas en paz, manera distinta como el mundo lo ve. Pero efectivamente dependo de Dios. Ya, okay. Él es el que me guía. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios que Él me pide, aún con mis errores, ¿no? Aún con mi falla, pero me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, ya está. La encuentro en la Biblia y Dios me dice perdona, restaura, habla, enseña, usa tus dones, qué sé yo. Pero cuando yo estoy haciendo mis dones como David está haciendo el suyo, entonces viene el ataque, el rechazo, viene la crítica, viene la mofa, viene como dice Denita acá, el miedo a las malas noticias. Entonces yo tengo que tomar una actitud, la que tomó aquí David, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Y la gente me puede decir, deja esa iglesia, deja el cristianismo, deja tu fe, mira cómo te va por ser cristiano, ¿no? Algo así puede ser, ¿o no? Puede pasar perfectamente y toda la gente alrededor comienza a presionarte. Y sí, no digo que eso no cause pues una sensación angustiante, pero también ahí debe uno acordarse que el Señor no es libre y que Él siempre se mantiene en su trono, Él tiene el control. Nuevamente podemos ir a Salmos, al mismo Salmo 11, Marquito. Podemos ver versículos del 3 al 4, correcto, que dice: si fueran destruidos los fundamentos, ahí están las presiones. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Más claro ni el agua, Marco. Es inamovible y Él mantiene su fidelidad, su promesa, y en Él confiamos. Así que todo lo que está en el mundo no es raro que tambalee o que presione o que te diga. Todo se convierte en sabios de pronto cuando tienes un problema. Sí. Y todos comienzan a ser analíticos, todos son expertos dándote consejos, aunque nunca hayan pasado por ellos. Los han visto quizás en alguna película o en cabeza de otros, pero no. Yo tengo que estar muy claro que quien tiene el control es Dios. Ya, ok. Pero, o sea, mira, David se enfocó en el versículo 1, como tú has citado, en sí mismo, ¿no? Salmo de David, ¿no? En Jehová he confiado. Él en primera persona, ¿no? Sí. Y ahora en el verso 3, que está citando al mismo Salmo, entonces yo encuentro que dice el justo. O sea, aquí se puede estar refiriendo a cualquier creyente, ya no solamente habla de él. Por eso es que esto es interesante, ¿no, Danilo? Porque yo puedo confiar en que Dios tiene el control siempre y cuando yo sea esta línea. Justo. Exacto, ¿no? Siempre y cuando yo sea justo. Si yo no estoy andando en la justicia de Dios, yo no puedo estar esperando el versículo 4. Creo que es un poco la idea también. Claro, así es. El justo, no porque como humanos seamos justos, sino porque, como tú bien has dicho, estamos constantemente buscando la justicia de Dios. Y Dios, eso es agradable para Dios y Dios corresponde a eso, ¿no? Así que es muy claro, entiendo perfectamente a todos los que buscan su justicia, buscan la justicia, como dice también en Mateo, habla, pues busca primero su reino y su justicia, ¿no? Y todas las cosas vendrán por añadidura. También lo puedo acá corresponder, porque también es una ausencia que tengo de seguridad de pronto y yo la busco en Dios. Y Él es el que me provee, lo busco a Él primero. Esa es la idea, Marco. Efectivamente. Muy bien, acá Mechita ha citado Filipenses 4:6, ¿no?
No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, en oración, ruego, acciones de gracias, y ahí viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Betty Yolanda dice, fue elegido por Dios, obviamente David, y Anita dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, citando los salmos de su vida, ¿no? Los salmos de adoración rumbo a Jerusalén. Excelente. Así Entonces, pues esto está fabuloso, Danilo. Yo creo que estás dándole en el clavo, estamos así lanzando el dardo y está cayendo justo en el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces decimos, yo sigo a Dios, ¿no? Yo hago las cosas de Dios, pero todo me va mal, ¿no? Y encima me dicen que huya, que salga, ¿no? Pero hay que evaluar si realmente estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo lo que tú crees que es correcto. Ojo que no es tu justicia, ¿no? Es la justicia de Dios. Es la obra de Dios, porque acá hay esos factores que a veces juegan en contra, ¿no? Es decir, yo no quiero orar, no quiero leer, no quiero congregar, no quiero ir a una iglesia porque los pastores o los líderes no les creo, qué sé yo, los hermanos todos son unos hipócritas, ¿no? Entonces yo hago mi iglesia solito en mi casa, ¿no? Yo con mi hijito o mi hijita, somos dos, dice la Biblia, donde están dos o más reunidos, ahí está el Señor, así que acá tengo mi pequeña iglesia, ¿no? Entonces tú agarras y pides a Dios y no te responde. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero ahí está, pues, hermano, no es de acuerdo a tu obra, es a la manera del Señor, a la forma del Señor. Y si yo estoy haciéndolo como han escrito acá, que David era un siervo de Dios, escogido por Dios, elegido por el Señor, si tú has sido elegida por Dios o elegido por Dios, te pregunto, ¿estás viviendo en la justicia de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O todavía estás haciendo tu voluntad? Evalúalo, ¿no? Piénsalo. Cada uno de nosotros tiene que hacer un autoanálisis. Y entonces, una vez que yo diga, me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, yo tengo que recordar lo que acabas de leer. Dios está en su templo, sentado en su trono, y sus ojos chequean todo. Sí, está viendo todo. Y en esto, pues, me reafirmo, ¿no? Obviamente, si hay un tema que algo se está cayendo, pues Dios me ha puesto a mí habilidades, quizás todavía tengo juventud, capacidades para poder pegar un salto y que no me caiga eso encima. Pero cuando son cosas inmateriales, cuando hablamos de problemas, de circunstancias, de voces, de personas, pues acá hay algo muy claro. Si Dios está viendo todo y yo estoy buscando su justicia, ya vio y está viendo el corazón de las otras personas también y las circunstancias, así que yo no lo veo, él sí lo ve, él lo vio primero, por tanto me aferro a él, lo busco a él sabe cómo librarme de esto. En ese momento me libra él, no por mis fuerzas, no por lo que yo crea. Ahí no funciona el salto para evitar el golpe. Si es que el problema es así, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. Disculpa que tiene preguntas, ¿no? Pero claro, pues Dios me va a proteger, pero la gente hace daño, pues. O sea, quiera o no, la gente de una u otra manera que no está en Cristo, ¿no? Y los que están en Cristo y están creciendo, están dejando sus pecados, entonces todavía hacen daño. Nos hacemos daño, ¿no? Por eso es que dice que debemos soportarnos, dice Pablo, ¿no? Entonces, en ese interín, yo sufro perjuicio, pues, yo sufro daño, y del malo, el que no es justo, el que anda en injusticia, sin Dios, me agrede, me deshonra, me difama, me roba, y mil cosas que pasan, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está la justicia allí? ¿Dónde está la justicia? O sea, ya pues Dios me va a cuidar, Dios me va a bendecir, pero ¿y qué pasa con ellos? ¿Algo pasará con ellos? ¿Dónde está la justicia, ahí justo Danilo? Poniendo el ojo en el mismo salmo. A ver, vamos. Versículo 5. Ahí está. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Wow. Y tú decías algo, en alguna de tus prédicas, dijiste hace poco nomás, hablabas y decías que te estás metiendo con un hijo de Dios. Eso lo acabo de escuchar de ti en una prédica pasada, cuando dices que la gente viene contra ti y tú sabes que eres un hijo de Dios y que Dios va a defenderte y va a hacer justicia. Dice acá el versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre
y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Oh, wow. Yo no quisiera estar en ese lugar. Claro que no. Definitivamente no. Así que hay una bendición, ¿no? Hay una bendición que viene con eso, obviamente, pero lo primero, el Señor hace justicia. Y aunque sea larga, como tantas personas que han estado apresadas por la fe a través de los siglos y han sufrido mucho y de pronto decidieron siempre esperar en el Señor, aún aquellos que fueron al circo romano y fueron comidos por los leones, cantaban alabanzas o estaban en oración porque sabían que iban a ver al Señor una vez que su vida se escapara de sus cuerpos. Así que todas esas cosas demuestran siempre que debemos esperar en el Señor, y la justicia de Dios pues se va a ejercer, porque efectivamente están tocando a un hijo de Dios. A un hijo de Dios. Dios va a hacer justicia entonces. Así es. Y va a ser una justicia tremenda, ¿no? Las palabras que tú acabas de decir es, qué terrible, yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿no? O sea, de repente mis ojos lo verán o no lo verán, pero la justicia vendrá. Y ahí tiene sentido cuando Jesús dice que oremos por nuestros enemigos, ¿no? Sí. Claro, porque lo que le va a venir es terrible. Ahorita se ríen, ahorita se ufanan, ¿no? Nos habla de misericordia, claro, ¿no? Pero nos habla de misericordia. Pero el ardor de fuego de Dios sobre ellos va a ser espantoso. Entonces yo tengo que ser misericordioso, y a pesar de que puedo ser perdedor de alguna manera en esto, yo tengo que pedirle al Señor que tenga misericordia y que más bien lo salve, ¿no? Es el corazón del cristiano. En ese enfoque tiene sentido, ¿verdad? Orar por el enemigo, ¿no? Claro, en ese enfoque tiene sentido. O sea, yo estoy seguro que Dios me va a cuidar, y estoy tan seguro que me va a cuidar que el que me hace daño está tocando al Hijo de Dios, y por consecuencia Dios me va a defender. Imagínate lo que le va a pasar, pobrecito. Dentro de ese cuadro del reino de Dios, yo tengo que decirle, Señor, por favor, no seas tan severo, ¿no? Ten misericordia y de la compasión. Qué tremendo, ¿ah? Y cuando nos enfocamos bien en la palabra, tiene sentido, mucho sentido. Danilo. Ahí me acuerdo de Jesús en la cruz. Claro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, si acá estamos hablando que nosotros somos coherederos de la gracia del reino, como hijos de Dios, la palabra dice que somos adoptados, hijo suyo, ¿no? Sí. Porque hijo de Dios es realmente Jesús, y nosotros somos adoptados, hemos recibido la gracia a través de la obra de Jesús. Pero si nosotros vemos a Jesús mismo en la cruz diciendo eso, wow, cómo nosotros no debemos ser misericordiosos y orar por aquello que nos está haciendo daño, ¿verdad? Correcto. Y debo añadir algo más ahí, Marquito. Nos están haciendo daño, o están haciendo daño a alguien a quien amamos mucho. Pueden ser nuestros padres, hermanos, hijos, ¿no? Sí. Nosotros podemos tener actitudes de defensa con derecho, pero eso no significa hacer justicia, cobrar venganza, sino pedirle al Señor que nos ayude en ese tiempo, ¿no? Exactamente igual, y orar por ellos, ¿no? Fuerte, pero así nos ha enseñado el Señor. Ese camino es el que tenemos que seguir, ¿no? Elena Soto dice, si me permites, Danilo, hay que revisar las escrituras y descubrir en ellas la voluntad de Dios. Es un error apoyarnos en nuestro propio criterio. Efectivamente, Elenita, esa es la forma, ¿no? Es lo que Dios nos dice. No en nuestro criterio, no nuestra manera, sino la manera del Señor. Por eso es que la palabra es el fundamento, ¿no? Betty nos dice, no hay justo ni aún uno, dice, ¿no? Justo está, no hay ni aún uno justo en la tierra, dice. ¿No? Una u otra forma se falla. Ya. Ok, sí, lo que pasa es que estamos citando el Salmo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando habla de justo, efectivamente es que realmente no existe ningún hombre que haga el bien, ¿no? Hemos nacido con pecado, Betty. Pero cuando vamos en el Antiguo Testamento y leemos el Salmo, cuando se habla de rectos o de justos o de perfectos, lo que está hablando es de creyentes maduros. De eso está hablando. Entonces, no es que sea justo y que no haga lo malo.
sino es un hombre o una mujer creyente que se está esforzando, como dijo Elenita en su texto anterior, ¿okay?, en revisar las escrituras y hacer la voluntad de Dios, a pesar de sus fallas. Entonces, ese es el contexto de justos en el Salmo, ¿sí? Muy Correcto. Bien. Acá Dianita también nos comenta el Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Mira qué palabras maravillosas. Escudriñame, pruébame, examina, ¿no?, mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Wow! Sí. Apunten ese texto porque es increíble. Si yo quiero estar bajo la cobertura de Dios y quiero entender, como Danilo nos está explicando ahora, el refugio de Dios en mi vida, entonces lo que yo tengo que hacer es estar a la par con Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago eso? Cuando escudriño mi corazón, ¿no? Así como Danilo levanta su Biblia hipergigante, ¿no?, porque ahora todo es en el celular. Ahora su biblioteca, ahí está, ¿no? Abro la Biblia, miro mi corazón. Abro la Biblia, miro mi corazón. Abro la Biblia y examino mi corazón. Y le digo, Señor, aquí estoy. Pues, ¿quién te va a conocer mejor que tú mismo? Claro, tú sabes. Si yo te digo que algo está mal, tú me vas a refutar. Pero cuando estás a solas, sí sabes que está mal, ¿no? Sí sabes que está mal. Y ahí viene el tema. Bueno, Mechita, ¿puedes llegar a leer lo que dice Mechita, Danilo? Dice, hay que entregarle siempre al Señor todas nuestras cargas, guardando siempre nuestros corazones, ¿no? Esto es referente a lo que acabamos también de hablar. El ejemplo puede ser contra nosotros directamente o contra alguien a los que amamos, ¿no?, que están en nuestro entorno. Efectivamente, siempre hay que entregarle al Señor esa carga, ¿no?, y guardar nuestro corazón para dejar que el Señor actúe en su justicia, ¿no?, y dejarnos guiar por Él en cada paso que damos, ¿no? Amén. Muy bien. Bueno, seguimos. Dianita sigue citando el Salmo 27 cuando dice que el Señor es nuestra luz y salvación y no hay que temer. Dándole la bienvenida a Carlitos Barcelo, que también ha entrado. Claudita Cristina, buenas noches, Dios te bendiga. Elena Soto dice, entonces, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bajo ninguna circunstancia no tenemos que desesperanzarnos ni hacer caso a las mentiras del enemigo, ¿no?, sino más bien seguir confiando en las promesas del Señor. Muy bien, gloria a Dios. Acá Mechita, Danilo, siempre toca Mechita, no sé por qué, Danilo. A ver, Juan 14. Bueno, en Juan, claro, Mechita está citando a Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ahí está, clarísimo. La paz del Señor no se va cuando hay una circunstancia. Entran estas emociones, preocupaciones, y sí, se filtra un poco la angustia, pero buscando inmediatamente al Señor, la paz del Señor está en nosotros porque sabemos que Él actuará, Él nos protegerá, Él nos llevará por el camino de sabiduría de Él, para poder resolver y enfrentar cualquier circunstancia o a cualquier gigante que se nos presente delante, ¿no? Perfecto. Muy bien, acá Betty dice, ok, gracias, respondiendo al comentario que hicimos y amén. Danilo, entonces, con todo lo que vamos descubriendo, porque estamos descubriendo juntos, que es una mentira no confiar en Dios. Sí hay que confiar en Dios, sí, pero eso no quita el embate, ¿no? No quita el peligro, no quita la acechanza, no quita el desfallecer, el cansarse, el agotamiento, las cosas que vienen. Pero sí podemos confiar, ¿verdad? Debemos decir, Dios me mandó a hacerlo, Él me va a proteger, ¿no? Dios tiene el control, sigue sentado en el trono, es lo que hemos venido aprendiendo, ¿eh? Y luego hemos visto que el malvado que nos hace daño no va a quedar sin su premio. ¡Ja! Pobrecito. Por eso hay que orar, hay que orar. Y entonces, ¿qué beneficio tiene el creyente, ¿no? ¿Qué debe esperar el justo? Si queremos usar el término de Salmos, ¿no? El creyente, por eso lo comparamos, creyente justo. Bueno, mi Biblia sigue abierta en el Salmo 11, Marquito, así que vamos al siguiente versículo, ¿no? El versículo 7. Todas las respuestas en el Salmo. Ahí está todo. Ahí dice claramente, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¡Wow! Dios premia siempre al justo, al que se llama justo en la palabra, por hacer pues lo correcto, ¿no? Delante de su presencia.
Esto es poder estar junto a Dios por siempre y para siempre. Qué maravilla, Marco, esta promesa es preciosa, porque dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, esto es lo que nos dará el poder estar con Él mirándolo durante toda la eternidad. Amén. Esto es muy interesante, muy interesante. Tenemos un comentario de Harold Vivar Leiva, ¿no? Harold está con nosotros. Aquí vamos a compartir su comentario en YouTube. Él nos está diciendo, bueno, aquí lo voy a leer. El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Jehová es amor. Incluso el amor es más importante que la fe. 1 Corintios capítulo 13. Muy bien, gloria a Dios. Sí, correcto, sí. ¿No? El amor es preeminente, según Corintios capítulo 13, hablando de importancia, ¿no? El amor es lo más importante. Ahora, este salmo que ha citado Danilo es, si en el contexto del Salmo 11 que has citado y lo hemos puesto, hemos encontrado que Dios es justo, le va a dar retribución correcta al malvado que no se arrepiente, porque todos tenemos algo de malvado, y la única diferencia entre uno y otro es que Danilo ya se arrepintió, ¿verdad, no? Ya me arrepentí. Sí, y yo también ya me arrepentí. Somos pecadores arrepentidos, a diferencia de los demás que siguen siendo pecadores, pero no se han arrepentido. Esa es la gran diferencia entre uno y otro, nada más. Hay arrepentimiento con la fe en Jesucristo para salvación. Bajo esa premisa, entonces, unos van a recibir la calamidad y los que seguimos al Señor a pesar de las crisis, a pesar de la endecha, a pesar de los fracasos, a pesar de las frustraciones, necesidades, todo lo que nos pase, lo que dijo el versículo 7, ¿cuál era? El hombre recto mirará su rostro, o sea, estaremos con Dios. ¿Eso es? Para siempre. Wow. O sea, vale la pena el sacrificio. Definitivamente sí. En la vida, las pruebas que se presentan, que nos permiten darnos cuenta cómo estamos en nuestro vínculo con Dios, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder hablar de testimonio de cosas que han pasado ya con nosotros y cómo Dios actuó y darle la gloria a Él. Pero si en algo tenemos nosotros que gloriarnos es que Dios es fiel con nosotros y nosotros confiamos en Él y tenemos una respuesta. Entonces es apasionante, Marco, cuando se pasan las pruebas y se ha tomado una buena decisión mirando al Señor, entregándoselo a Él y pasando la prueba de la mano con Él. Es apasionante poderlo contar luego, poder decir cómo Dios actuó en la vida, porque esto es también para esperanza de muchos que están en esos caminos de fe y que pueden tener también esas experiencias de pronto u otras experiencias sabiendo que Dios es fiel, siempre está ahí, listo para ejercer su justicia y cuidar al recto, a la persona que la busca, que está con Él. Amén. Así es, Marquito. Wow, entonces la promesa de la eternidad, de estar con el Señor, está presente para los que nos esforzamos en vivir en la justicia del Señor, ¿no? O sea, soy un creyente y me esfuerzo por hacer lo que Él me pide. Y Él promete que estaremos con Él. Esa es la idea de ver su rostro. Mirar su rostro es estar como que extasiados, ¿no? O sea, Dios, wow, ¿no? Estar en su presencia, sí. Qué lindo, ¿no? Y pues, bueno, Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es la revelación de Dios, ¿no? O sea, Dios se ha dado a conocer al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Si queremos ver a Dios, tenemos que ver a Jesús. Jesús sí es accesible, sí. Y la única forma de llegar al Padre, como dice el texto, es a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando ves a Jesucristo, estás llegando a la presencia de Dios. Esa es la idea, ¿no? Básicamente. Danilo, nos ha citado este salmo y nos ha abierto muchas puertas para que entendamos que nuestra confianza debe estar en el Señor, a pesar de los incircuncisos espirituales que todavía nos acechan, ¿no? Que nos hostigan, ¿no? Que queremos matarlo. Espera, cálmate, ¿no? Descansa en el Señor. Hay situaciones, digamos, complicadas y bueno, si uno se ejercita en esto, es fácil darse cuenta cuando estás por recibir un ataque o cuando se está tramando. Ya lo percibes. ¿No?
si lo percibes, entonces la primera reacción, tengo que confesarlo siempre, es utilizar todas las armas que tienes, ya que conoces, pero la cosa que realmente debe primar, gracias a Dios, es ser manso, ¿no? Como paloma, astuto como serpiente, dice el Señor también. Lo cierto es que no hay que dar el daño, sino hay que hacer ese momento de buscar al Señor, poner en oración. Si estás con tu esposo o con tu esposa que están en Cristo, si estás cerca quizás al pastor, Marquito, si tienes así con quien puedes confiar esta situación y puedes hablar y llorar juntos, ¿verdad? Son esos momentos en los cuales podemos exhortarnos siempre a buscar al Señor y soportándonos unos a otros en esto. Es hermoso, realmente es hermoso. Son cosas que primero se ven difíciles, pero luego se comprueban, como decían antes, como algo que casi es un dulce para el alma, ¿no? Comprobar cuánto Dios está contigo en cualquier circunstancia. No es alguna cosa específica, es en cualquier circunstancia. Y bueno, el tener la oportunidad de orar por las personas que están en ese juego queriendo de alguna manera hacerte caer, hacerte daño. Bueno, ¿cuánto habría que hablar de eso? Un montón, Marco, y no tenemos ese tiempo, pero es maravilloso. Claro, si lo enfocamos del lado de personas que nos hacen daño, ¿no? Y en ese lado, así ¿no? es. Ahora, el tema de la existencia eterna, el tema del porvenir, también son otros temores válidos, pero creo que todo está enfocado en lo mismo. Una sola palabra que en el tema que estamos tratando de desarrollar ahora sería confianza. Confía. Así es. Confía. ¿Cuánto tienes que confiar? Todo. Totalmente. ¿Y en quién? Totalmente. ¿Y en quién? Obvio, en Dios, ¿no? En Dios, estamos hablando de la confianza en Dios. Nada más, sí, nada más. Claro. Y Dios se ha revelado a nosotros en estos tiempos a través de su palabra, ¿no? Para llevarnos a Jesucristo, quien nos lleva al Padre. Entonces, solo en eso, confiar en la palabra de Dios ahora, confiar en el Señor ahora. Y esta confianza debe ser inquebrantable. Esta confianza que es una confianza de salvación, de soporte, de cobertura, ¿verdad? De refugio, nunca puede estar colocada en otro ser humano. Nunca, nunca, nunca. Por favor, no lo hagas. No confíes en el hombre, porque el hombre te va a fallar, va a fracasar, porque somos erráticos, como lo dijimos en la introducción de hoy día. Danilo es errático, Marco es errático, tú eres errático, todos fallamos, no hay ni uno que no falle, así que en algún momento, lamentablemente, Danilo te va a fallar, yo te voy a fallar y tú me vas a fallar. Así que no nos debería asombrar. No nos debería asombrar porque somos una raza caída, arrepentidos, los que estamos tratando de esforzarnos en buscar a Dios, ¿verdad? Arrepentidos y esperando nuestra redención eterna, amén, pero ya falladitos, pues estamos con Yaya, ¿no? Estamos con Yaya, todos estamos con Yaya, así que no podemos excusarnos. Tu confianza solo debe estar en el Señor, incluso sobre tu cónyuge, que es lo más importante después de Dios en la tierra, ¿ok? Primero tu confianza está en Dios y después en tu cónyuge. Mira, tus hijos, tu confianza no debe estar en tus hijos, sino en ¿quién? En Dios primero, obviamente después tu cónyuge y después tus hijos. Este orden de prioridades es el bíblico, así tiene que ser, ¿no? Dios, tu cónyuge, tus hijos, obviamente tu trabajo que te sustenta y luego tus padres, si estás casado, ¿no? Tienes tu pareja. Este orden es inquebrantable, nuestra confianza total en el Señor. Danilo, me siguen viniendo preguntas, ¿no? Al corazón, a la mente. Tenemos varios amenes acá, pues, que nos están dando, ¿verdad? Juan Miguel Quesada Molina, él también dice, las pruebas nos hacen fuertes, ¿no? Gloria a Dios, sí, pues, nos hacen buscar más al Señor, ¿no? Mechita cita Isaías 26, que Él guardará en completa paz si confiamos. Walter Espinosa dice grandes amenes, amén. Bueno, y Betty Yolanda cita también el Antiguo Testamento, maldito el varón que confía en el príncipe, creo que es textualmente, ¿no? Ella dice en el hombre, pero está bien. Dianita cita Proverbios, que es el hecho de fiarse de Jehová de todo corazón y no apoyarse en la prudencia personal y reconocerlo en nuestros caminos. Gloria a Dios, porque esos textos nos alimentan a la razón que justo estamos dando. Toda la Biblia dice que nuestra confianza debe estar colocada en el Señor. Danilo, ¿cómo puede justo entonces prácticamente en la práctica
¿no? ¿Cómo? O sea, refúgiate en Dios, ya, y ahí está la Biblia, ya, y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica, no? José Guaita dice amén también, gloria a Dios. Dianita dice, las pruebas nos hacen ver amén. Dónde está nuestro corazón. Amén. ¿Cómo respondemos a esto, Danilo? ¿Cómo puede el justo estar refugiado en Dios? Le hace justo como creyente, ¿no? Hoy está definitivamente el libro de Salmos de protagonista, Marcos. Y creo que podemos invitar a que todos nos acompañen al Salmo 46. 4:6. ¿No? Y en el 46 podemos aterrizar en el versículo 10 de este Salmo 46. Vamos a leer el 10 y también el 11. Ya. También el 11. Dice así. Esto es bellísimo. Muchas veces yo no recuerdo de qué salmo es, pero siempre lo recuerdo para mí y muchas veces lo comparto. Dice, estén quietos y conozcan o sepan que yo soy Dios. Y estén quietos, de verdad que me da una claridad de cuán confiado debo estar en el Señor. Ante la tribulación que me puede atormentar y el piso que se me puede mover, ese terremoto que empieza de pronto, Él dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El versículo 11 nos dice lo siguiente, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que, ante la pregunta que has hecho, Marquito, sí. ¿Cómo puede el justo estar refugiado en Dios? Puede. El Salmo 46, del 10 al 11, nos lo dice totalmente. Debemos estar quietos y debemos estar atentos, expectantes a lo que Dios hará. Debemos creer que Él está con nosotros y que no nos va a dejar. Y también nos dice que nos hace entender, confiar en que el Dios que protegió a Jacob, porque acá lo dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios que protegió a Jacob nos refugiará de la misma forma. Wow. Tremendo, pues, Marco. Danilo, ¿cómo haces tú para estar quieto, hermano? Ese es un problema. Pero confío en Dios y Él lo hace. Claro, porque no es fácil. O sea, en la práctica no es sencillo. Fácil. O sea, alguien te difama y tú no estás quieto, tú estás sumamente... Tú quieres que se haga justicia, tú quieres que alguien diga, pero estuvo mal, tiene que aclararlo, ¿por qué lo dijo así? O alguien te quiere golpear, como dice, la mejilla derecha y tienes que poner la izquierda, tienes que... metafóricamente hablando, ¿no? El otro día un tema laboral, pero alguien dijo de mí, ¿no? Danilo, que es tan sosegado, que está tranquilo, que habla así. Y yo quedé pensando, sosegado yo, tranquilo. Creo que no te acabaron de conocer. O sea, pero bueno, eso es lo que ha hecho Dios a través de mí. Ese no es Danilo, definitivamente, sino lo que Dios está trabajando en él. El Danilo que yo conocía siempre, no, sí, perfecto, muy bien, ok, ¿no? Pero siempre ha sido eléctrico, y se le pasaban muchas cosas y yo tomaba malas decisiones. Así que no es por mí que estoy quieto, en todo caso porque he confiado en el Señor, tengo esta proyección, esta imagen, y es Él definitivamente el que puede estar dando testimonio de su presencia a través de alguien como Danilo, ¿no? Así es. A pesar de nosotros, ¿no? A pesar de nosotros. Sí. Claro. Sí. Estar quietos no es fácil, pero estar quietos significa que ya confié, ¿verdad? Eso significa, o sea, cuando no estoy quieto es porque yo lo quiero resolver, pues quiero que se haga ya. O sea, tiene que hacerse porque no es justo, no es correcto, está mal. Entonces hay que solucionarlo.
ahí está el hombre, pues. Yo recuerdo esa cita, pero no recuerdo el versículo exacto que dice que Dios no obra en la ira del hombre, ¿verdad? O sea, sí. Danilo puede tener la razón, pero si está colmado de ira y lo está haciendo él sin la voluntad de Dios, Dios no está allí. Por más que lo que pida sea justo, ¿no? Eso es increíble, porque parece ilógico, pues. Yo estoy justificado de enojarme porque me han hecho daño. No tienes por qué enojarte. O sea, yo sé que te enojas, ¿no? Yo sé que pasa, pero cada vez tenemos que ser, como dice, más Danilo, ¿no? Que cada vez reaccione menos y que sea Dios creciendo en mí a través de Jesucristo, su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos que confiar en Dios. O sea, ¿cómo puedes estar tranquilo en medio de esta situación? Es que estoy confiando que Dios me va a proteger. Estoy confiando que Dios me va a proveer. Estoy confiando que Dios me va a sanar. Y si no, entonces Dios me va a llevar, pues, y qué mejor triunfo. No hay pérdida. O sea, si no gano, empato, pero no pierdo. Si estoy confiando en Dios, siempre es ganancia. Y de ahí el hecho de esperar, pues, ¿no? Estar quietos, creo que citaste, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Sí, estar quietos y conozcan que yo soy Dios. En esto me viene a la mente el temperamento de Pablo, ¿no? Y cuánto Dios trabajó en Pablo para ser el siervo que fue a través de todo lo que restaba de su vida, ¿no? Para con Dios. También pienso en Pedro, ¿no? Lo arrebatado que era, ¿no? Todos esos perfiles, ese carácter de personas pues imperfectas, que el mundo aplaude cuando son, cuando tienen carácter, ¿no? Pero nosotros conocemos y sabemos, por ahí es que justamente vienen los errores y se trabajan las cosas, se hacen en las propias fuerzas. Cuando eso lo utiliza Dios, es maravilloso. Cuando ese carácter, esa energía o esa actitud, digamos, que en el mundo se le llama proactiva, por ejemplo, ¿no? En realidad, si es un hijo de Dios, es una hija de Dios, el Señor utiliza todas esas cosas para hacer su obra, utilizando esos elementos, o de pronto entrando en una total quietud en cuanto a la confianza de ese hombre que se acostumbra a conocer por ese carácter, de pronto absolutamente pasivo, observador, pocas palabras, entender la situación, escuchar al Señor, ¿no? En esos momentos. La gente dice, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Aprendió a confiar en Dios, ¿no? Aprendió a confiar en Dios. Y esto siempre es valedero cuando se lleva a un cuadro de confianza de un niño con su papá, ¿no? O sea, un niño pequeñito, así, esos chiquititos que son bien confiados en su papá y alguien le hace algo, el niñito dice, le voy a decir a mi papá, ¿no? Y él está descansando en que su papá lo va a solucionar. Esa confianza que tiene ese niño de que eso se va a solucionar y él descansa en eso, es la confianza que Dios pide en nosotros. Descansemos en el Señor, ¿no? Hay varios comentarios de estar quietos, sosegados. Walter dice, cuando hay temblor me quedo quieto, confío en mi Señor y oro, dice, ¿no? Dice Mechita, confiar en quien es nuestro gran Dios todopoderoso. Y Anita nos dio la cita bíblica que estábamos diciendo, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Y que ahorita nos dice solo dejarlo en manos de Dios y de su justicia. Ya Él se hace cargo. ¿Y para qué me voy a estar haciendo pleitos, no? Ahora, hay un salmo, creo que es el Salmo 18, Danilo. El Salmo 18, donde nos habla acerca de qué debemos reconocer a Dios cuando nos libra del mal, ¿no? Este salmo es interesante también. Empezando nomás el salmo, Marco. Salmo 18. Ahí tenemos el versículo 1 y 2 del Salmo 18 que has mencionado, ¿no? Dice, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Debemos reconocer ahí, Marco, estamos viendo, qué hermoso realmente, wow, este salmo de David, que lo amamos, número 1, debemos reconocer que lo amamos,
y 2, que es, según lo que leo acá, mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, mi escudo, mi refugio y mi salvación, Marquito. Esto es lo que reconocemos en el Señor cuando nos libra del mal. Cuando vemos que actúa nuevamente, vemos todas estas cosas. Y el principio es el amor. Es el amor a nuestro gran y hermoso Dios. Wow, de acá se puede hacer una alabanza fácil, ¿ah? Sí. Gibu, escuchaste, acá hay letra para una alabanza poderosa. O sea, seguro que vuelvo a poner jajaja. Ja. Cuando yo confío en Dios y descanso en Él, yo puedo apropiarme de esto también, ¿no? Porque este es un salmo, ¿verdad? Este es un cántico. Yo puedo, o sea, David se agarró todo. Mío, 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 por todos lados sí. Veo mío, ¿no? Así mío, es. mía, mío, por todos lados es mío. Entonces, ¿qué está diciendo? Que, sí, o sea, que no se lo ha apropiado de manera total y que nadie más tiene acceso, porque Dios es absoluto, ¿no? Es decir, él tiene una relación tan íntima con el Señor que ya lo considera suyo. Todo eso es de él, le pertenece. Y él también le pertenece a Dios. Es su roca. Ese es un ejemplo precioso, ¿no? Del vínculo con el Señor. Y ahí también me acuerdo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Diciendo a los discípulos, porque has creído, que le dice a Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y no solamente esto, cuando crees, permites que Él actúe, y cuando actúa, cada vez lo conoces más y lo amas más. Qué hermoso esto, esta fidelidad y esto que vemos que Él va haciendo dentro de ti. Y esa esperanza un día, wow, cuando ya de pronto partamos de este mundo y lo veamos, Señor, no, qué hermoso, estoy volando. Tengo una pregunta final ya para ir acabando, porque los tiempos son crueles, ¿no? Y este tema tiene para extenderse aún más, pero vamos ya terminando. Yo creo que me acuerdo que hay un Salmo 71 más o menos, porque la pregunta de eso es con relación a si Dios se cansa de escuchar nuestros ruegos, nuestras quejas, nuestros súplicas. O sea, si alguien viene y me está Marco, ya pues, yo me canso, ¿no? ¿Ok? Como ser humano, ¿no? Digo, ok, ya sí pues, pero ya lo respondimos, ya lo hicimos, ¿no? Pero Dios se cansará. Dios se cansa de escuchar nuestro clamor. Ese es Salmo 71, Marquito. Sí. A ver. El versículo 3. Salmo 71, 3. Dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, acá Dios es la roca, es la fortaleza, y es el refugio en esa roca. Así que dice David y le pide a Dios que sea su roca de refugio, de protección, de cobertura, a donde recurra yo continuamente. Entonces, Dios ya ha ordenado, tú has dado mandamiento para salvarme, dice David, ha ordenado, ha dado un mandamiento para mi salvación, para cuidarme, protegerme, guarecerme, darme cobertura. Así que yo voy ahí, porque sé que Él ha hecho ese lugar donde yo puedo estar seguro, Marco. Eso es lo que estoy leyendo, y realmente es maravilloso. Wow. Entonces, Danilo, yo tengo que ir a Él continuamente, porque es lo que dice el Salmo, ¿no? A donde iré continuamente, o sea, siempre estoy ahí, allí, y como también... Y no se cansa. Y como dice Dios, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, hablando de la viuda, ¿te acuerdas?
que insistía, Claro, persistía y daba y le daba, y el juez injusto, ¿no? Dijo, pues sí. yo no le tengo miedo a Dios, no le tengo miedo a la viuda, no le tengo miedo a nada, pero ya me tiene hasta acá, no estoy cansado, y como ya todos los días viene, entonces le voy a hacer justicia. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos va a hacer justicia a nosotros? Claro, ¿no? Si le pedimos constantemente. Así que esto que acabas de citar del Salmo 73.1, donde dice, recurriré continuamente. 71.3, perdón. ¿No? De eso está hablando. De eso está hablando. O sea, tengo que ir. ¿Cuánto tiempo tengo que ir? Así es, Marquito, está hablando de eso. Sí. Todo el tiempo. Constantemente. Correcto. ¿Cuánto tiempo debo ir a buscar a Dios para pedir? Todo el tiempo. Todo el tiempo. En todo momento. Él quiere que estemos siendo dependientes de Él siempre. Él dice que acudemos a Él en todo tiempo. Y también vemos a Jesús en esto, ¿no? Dándonos el ejemplo, que Él empezaba el día orando desde muy temprano y todo el mundo se iba a dormir y Él terminaba el día en oración también. Y se iba a un lugar apartado y estaba en un vínculo constante con el Padre. Si Jesús hacía eso, ¿cuánto no nosotros estar siempre buscándolo a Él en todo momento, en todo tiempo, constantemente? Amén. Y tenemos que estar seguros, como tú acabas de citar, lo hemos puesto acá en amarillito, es que Dios ya se encargó. Porque ya dio mandamiento. Sí. O sea, Dios dijo, Marco... Un caso clásico, Marco, sí. Perdón. Un caso clásico es cuando viene eso, ¿qué estarán diciendo de mí? Que es uno de los temores que dijimos al principio, sí. ¿No? ¿Qué estarán hablando de mí? Ya he aprendido, no digo que no me afecte, pero al momento que comienza a afectar, me acuerdo y lo digo en voz alta, digo, no tengo de qué preocuparme. Yo busco al Señor porque Él estuvo ahí, escuchó lo que dijeron, ve los corazones, Él ya sabe, Él ya lo tiene, así que lo único que está esperando es que yo lo mire a Él. Ya tiene todo resuelto como tú has dicho bien, ¿no? Así que Él es mi roca, en Él me soporto. Él está en todos lados y conoce perfectamente todo y está atento a cada uno de sus hijos. Tiene sus ojos sobre el justo, como decía el Salmo 71, el Salmo 11, perdón. Así es. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a cerrar ya esta sección y luego haremos un resumen. Y con este pensamiento que es de un autor desconocido, que lo encontramos en el material de Nueva Vida en Cristo, el material número volumen 4, lo pueden encontrar allí, que es gratuito en internet, lo pueden descargar. Y si no nos los piden, se lo enviamos también. Dice esta frase: algunas veces el Señor calma la tempestad, pero otras veces deja que continúe la tempestad y tranquiliza a su hijo, ¿no? Esta frase es muy interesante. Y Juan nos dijo, Juan Molina nos dijo hace un instante que las pruebas nos hacen más fuertes. Y es que a veces Dios no quiere sacarnos de nuestras pruebas, sino que, como dijo Jesús a Pedro, he pedido para que tu fe no te falte. Muchas veces la idea de la prueba es que seamos agitados de tal manera que saquemos todas nuestras desconfianzas, nuestras dudas y solo pongamos nuestra fe en el Señor. Esa es la idea. Así que no le tengas miedo a las pruebas, a los tiempos difíciles. Enfréntalos y tienes que saber, como citó Danilo el Salmo 71, que el Señor ya dio mandato para ti. Solo es cuestión de tiempo. A veces tienes que pasar por la tempestad, sí o sí. Al final saldrás más fuerte, ¿sí? De repente con aparentes pérdidas para ti, pero la fortaleza, la confianza, la sabiduría, la fe que has ganado es incalculable. Y Dios proveerá, Dios cuidará. O sea, Dios no es mezquino, Dios es bueno. Amén. Y pero hay otras veces que el enemigo quiere hacer daño y el Señor lo que hace es, no, nos quita de allí, nos saca, nos libra inmediatamente del ataque y la acechanza del mal. Confía en el Señor, confía en el Señor y haz del Señor tu refugio. Sí, pues. ¿No? Amén. Y haz del Señor tu refugio. Vamos a orar ahorita para pedir al Señor que sea nuestro refugio y luego haremos un resumen. ¿Qué le parece? Señor, te doy gracias.
para que puedas recibir nuestros corazones débiles, Señor, fracasados, Señor, que no hemos podido lograr de repente muchas cosas, o tal vez nuestra mente y nuestro corazón están afanados por las cosas de este mundo y no están en ti, Señor. Por lo tanto, pareciese que no funciona nada. Nosotros queremos ser justos y andar en tu justicia. Queremos hacer tu voluntad. Y allí, Señor, queremos reposar, descansar en ti, confiar en ti, que tú eres nuestra provisión, nuestro cuidado, nuestro alto refugio, castillo fuerte para nuestras vidas. Sé nuestra provisión, sé nuestro cuidador, nuestro salvador, y nosotros, Señor, descansaremos en ti, estaremos quietos en ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.